Bien, en esta quinta parte correspondiente a la sección de patología renal conversaremos un poco sobre las neoplasias que tienen su asiento a nivel del parénquima renal. Las neoplasias de riñón, como en cualquier parte de nuestra economía, son neoplasias benignas y neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias benignas, los más frecuentes son los adenomas papilares, que se consideran muchos como un carcinoma papilar precoz por el tamaño. Son lesiones bastante pequeñas, menos de 1 o 2 centímetros. Los fibromas, que son tumores del estroma renal, son tumores de las células intersticiales. Los angiomiolipomas, como su nombre lo indica, son lesiones vasculares con músculo liso y tejido adiposo, y muchas de ellas se asocian a la esclerosis tuberosa. Los oncocitomas, que están relacionados con el carcinoma cromófago, y las neoplasias malignas, los adenocarcinomas renales, carcinomas mesonéfricos también se le llaman, y hay muchas variedades. Dentro de ellos los carcinomas renales de células claras, que pueden ser esporádicos, familiares, los carcinomas renales papilares relacionados con el adenoma que habíamos visto por aquí anteriormente, los carcinomas cromófagos relacionados con el oncocitoma renal, que ya habíamos mencionado también brevemente, y los carcinomas de los conductos colectores de Bellini. También tenemos carcinomas uroteriales, el tumor de Wills, que es el tumor maligno más frecuente en niños. Es importante que recuerden que cuando uno habla de neoplasias renales, no solamente habla de neoplasias renales, también están muchas de ellas asociadas a alteraciones desde el punto de vista genético, cromosómico. Por lo tanto, deben estudiar que no haya asociación de otras lesiones en el mismo paciente, o estudiar a la familia también, porque muchos de ellos tienen un antecedente familiar genético importante. Entonces vamos a comenzar brevemente por mencionar algunos de ellos. Los adenomas papilares renales son tumores carcinomas, básicamente en el concepto. Cuando son menores de 3 centímetros de diámetro se llaman carcinoma papilar precoz. Y en términos generales lo vamos a conocer como adenomas papilares renales. Sexo, cualquier sexo puede estar afectado. La edad, cualquier edad puede estar afectada. El pronóstico es reservado dependiendo del tamaño o si hay compromiso de la cápsula que compromete o que delimita la lesión. Localización, generalmente a nivel de la corteza renal, se origina a nivel de los túbulos renales. Muchos de ellos son asintomáticos y el diagnóstico se hace por casualidad, por otro tipo de estudios. Imagenológicamente, los estudios radiológicos e imágenes ocasionalmente detectan la lesión a nivel del parénquima renal. Macroscópicamente son nódulos bien delimitados de color amarillento. Microscópicamente vamos a encontrar estructuras papilares con un eje fibrovascular ramificado. Complicaciones que los mayores de 3 centímetros de diámetro se comportan como un carcinoma y tienden a producir metástasis. Deben, como les dije anteriormente, tratar de estudiar al paciente desde el punto de vista genético, porque muchas veces se asocian a trisomía 7, a trisomía del cromosoma 17 también. Así se vería un adenoma renal. El papilar se le pone el apellido cuando vemos la histología. Generalmente son lesiones bien delimitadas que sobresalen en la superficie del parénquima renal. Desde el punto de vista histológico, estos son conductos normales. Esta es la lesión. Vean que es una lesión muy celular, muy densamente celular, con formación de estructuras papilares, que acá lo vemos mejor, con un eje central fibrovascular revestido por células epiteliales de bajo nivel, es decir, cuboidales o cilíndricas. Generalmente la lesión menores de 3 centímetros se comportan benignos, mayores de 3 centímetros tienen una comportamiento maligno con presencia de metástasis, como mencioné anteriormente. Los fibromas o amartomas renales son tumores provenientes del tejido fibroconectivo del estroma renal. Son tumores renomedulares de células intersticiales. Se pueden ver a cualquier edad. Ambos sexos pueden estar comprometidos. Son generalmente benignos. Se localizan a nivel de las pirámides renales. Se originan a nivel de las células intersticiales de la médula renal. Clínicamente muchos de ellos son asintomáticos, se diagnostican ocasionalmente cuando se está estudiando al paciente por otro motivo. Radiológicamente o las imágenes ecosonográficas pueden detectar la lesión. Macroscópicamente son nódulos bien delimitados, muchos de ellos menores de 1 centímetro de diámetro. Microscópicamente están constituidos por fibroblastos o fibras de tejido conectivo. Complicaciones, por lo general no hay ningún tipo de complicación, son hallazgos, y complementariamente podemos encontrar las estructuras de las células intersticiales cuando se hace microscopía electrónica de ellos.
Acá tenemos un riñón aparentemente normal, vean que hay una buena delimitación entre la corteza y de la médula, y esto que estamos señalando acá es una lesión muy pequeñita de menos de 1 centímetro de diámetro correspondiente a un fibroma de la médula renal. Y aquí tenemos un fibroma a nivel de la corteza un poquito más grande que el anterior. Son lesiones bien delimitadas, bien circunscritas, pueden ser múltiples, acá tenemos otro. Y desde el punto de vista histológico, lo que vamos a encontrar es tejido fibroconectivo, que puede ser un tejido fibroconectivo laxo, edematoso como este que tenemos acá, o un tejido fibroconectivo denso, inclusive fibras musculares lisas dispuestas en un patrón alargado longitudinal como vemos en esta área. Son lesiones benignas. Los angiomiolipomas, como su nombre lo indica, son un componente vascular de tejido de músculo liso y tejido adiposo. Se consideran tumores amartomatosos. ¿Qué son tumores amartomatosos? Es decir, que estos componentes son normales a nivel de riñón, lo único que están dispuestos de una forma desorganizada. Pueden presentarse a cualquier edad, pueden afectar a ambos sexos, son de comportamiento benigno. Usualmente se localizan en la corteza o en la unión córtico-medular. Se originan a nivel de los tejidos mesenquimales, es decir, del estroma normal que compromete o que conforma el riñón, solo que se disponen de una manera desorganizada. Clínica, muchos de ellos son asintomáticos, pero cuando se descubren hay que estudiar al paciente porque en un 20 o un 50% de los casos se relaciona con la esclerosis tuberosa. La imagenología nos da una masa que puede deformar el riñón. Macroscópicamente vamos a ver una masa delimitada, usualmente amarillenta, negruzca. Microscópicamente vamos a conseguir vasos sanguíneos, fibras musculares lisas y tejido adiposo organizado en una forma no definida, es decir, desorganizados prácticamente. Complicaciones que muchos de ellos pueden producir cuadros hemorrágicos, sobre todo si son muy grandes, por traumatismo inadvertido, pueden sangrar. Pueden estar asociados a alteraciones en el brazo corto del cromosoma 15 o alteraciones en el brazo corto del cromosoma 9. Por eso es que les decía que cuando uno diagnostica uno de estos tumores, tiene que tratar de estudiar desde el punto de vista genético al paciente. Acá tenemos ejemplo de un angiomiolipoma. Vean ustedes que el tumor puede ser único o múltiple. Aquí hay otros focos que deforman todo lo que es la superficie renal. Esta es una complicación. Aquí se produjo hemorragia dentro del riñón, de la lesión neoplásica y del riñón como consecuencia de un traumatismo. Acá tenemos una lesión bien delimitada. Esto es el parenquima renal normal. Vean que es una lesión pequeña. Y acá tenemos los componentes. Hay componentes de fibras musculares, vasos sanguíneos y tejido adiposo. Es lo que define un angiomiolipoma. Los oncocitomas renal son tumores epiteliales de células oncocíticas, es decir, que las células que componen este tumor generalmente son muy rosadas, muy eosinófilas, porque contienen un gran componente de mitocondria a nivel de citoplasma. Se pueden presentar a cualquier edad, ambos sexos pueden estar comprometidos o pueden afectarse, y el comportamiento es benigno. Se localizan a nivel de la corteza y de la médula renal. Se originan a nivel de las células intercalares de los conductos colectores de los túbulos renales. Clínicamente son raros y muchos de ellos se asocian a tumores múltiples en otras partes del organismo. Radiológicamente vamos a conseguir una masa que puede deformar el riñón y los mayores de y muchos de ellos son mayores hasta 12 centímetros de diámetro. Macroscópicamente son masas bien delimitadas de color rojizo o bronceado, pardos. Microscópicamente células grandes con un citoplasma eosinófilo finamente granular, como les dije, contiene un alto componente mitocondrial, mucha mitocondria a nivel citoplasmático. Complicaciones: pueden metastizar, sobre todo si hay atipias celulares, y en la microscopía electrónica es lo que se determina la presencia de abundante mitocondria a nivel citoplasmático. Acá tenemos ejemplos de dos oncocitomas. Vean que son masas bien definidas, bien delimitadas del parenquima renal. Usualmente se pueden ubicar en uno de los polos. Este está localizado a nivel de la zona central. Acá tenemos otro ejemplo de un oncocitoma renal que ha comprometido el polo inferior.
Acá tenemos el aspecto histológico, vean que son células cuboidales o cilíndricas con un citoplasma muy rosado, núcleos pequeños, redondos, uniformes, centrales. Pueden tener un aspecto sólido o un aspecto papilar como este que tenemos acá o este que tenemos en la imagen de la derecha, vean que forman estructuras papilares digitiformes. Los hemangiomas renales son tumores originados de vasos sanguíneos a nivel del parenquima renal y una de las complicaciones son benignas, una de las complicaciones más importantes que pueden producir sangramiento intraparenquimatoso. Los adenofibromas son tumores del tejido fibroconectivo a nivel del parenquima renal, pueden ser pequeños o muy voluminosos como este, deformando toda la arquitectura. El diagnóstico diferencial son con tumores malignos y eso se hace desde el punto de vista histológico. Acá una pequeña tabla sobre la frecuencia de los tumores renales. La mayor parte son adenocarcinomas de células claras en un 80% de los casos. En una menor proporción son los tumores de células transicionales a nivel de la pelvis renal, los oncocitomas y en niños el tumor de Wilms, que es el más frecuente, o como también se le llama nefroblastoma, que vamos a hablar posteriormente. Los más frecuentes son los carcinomas renales de células claras, el tumor marino más frecuente en el adulto, se ve entre los 60 y 70 años de edad, los hombres son más afectados que el sexo femenino, son malignos indudablemente, se localizan en uno de los polos, están revestidos o están conformados por células que parecen a las células renales, por eso se llaman adenocarcinomas. Clínicamente hay casos esporádicos y hay casos relacionados con la familia, es decir, que hay un componente familiar importante, como vamos a ver posteriormente. Muchos de ellos también se asocian al hábito de fumar. Radiológicamente se aprecia una masa tumoral que delimita y deforma el parenquima renal en uno de sus polos. Macroscópicamente pueden ser sólidos, lo más frecuente, pero también pueden presentar cambios degenerativos quísticos, son de color amarillento o blanquecinos. Microscópicamente vamos a ver células claras, aspecto sólido, aspecto papilar o aspecto cromófobo o formando espacios como los conductos colectores de Bellini. Dentro de las complicaciones, como son malignos, pueden producir metástasis, generalmente hígado, pulmón. Invasión a la vena renal es algo muy importante que hay que buscar y una de las cosas que le decía es que cuando se diagnostica en un tumor renal hay que evaluar al resto de los familiares porque muchos de ellos presentan alteraciones también de tipo cromosómico, como es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que se asocia a alteraciones del brazo corto del cromosoma 3. Acá tenemos ejemplo de carcinoma renal de células claras. Fíjense que este está localizado en uno de los polos, deformando todo el riñón, y está en el polo superior y el polo inferior está indemne, en una sola masa. Acá tenemos una masa que compromete la zona medial y el polo inferior. Fíjense que tiene doble componente, una zona sólida y una zona quística, y esto es lo que queda del parenquima renal. Generalmente se hace nefrectomía en esos casos para hacer una buena evaluación desde el punto de vista histopatológico. Otro ejemplo de tumores carcinomas renales de células claras, muchos de ellos son muy bien delimitados, de un color amarillo ocre. Esta es la superficie de corte. Acá tenemos el parenquima renal aún normal con una buena delimitación entre la corteza y la médula. Y aquí lo tenemos en la superficie externa, aún no ha sido seccionado, no ha sido cortado. Vean cómo la masa deforma el parenquima renal, en este caso el polo inferior y el tercio medio, y esto es lo que queda aún del parenquima renal sano. Ejemplos de carcinoma renal de células claras, vea esta gran masa bien delimitada, bien circunscrita en el polo superior. Este es el tercio medio y el polo inferior del parenquima renal. Aquí tenemos el sistema pielocaliciar y el uréter que no está comprometido. Acá tenemos otro ejemplo de un carcinoma renal de células claras. En la porción media, vean la gran masa bien delimitada, bien circunscrita, que está tratando de romper la cápsula renal. Polo superior y polo inferior aún indemnes. Carcinoma renal de células claras, vean una gran masa tumoral que prácticamente ha comprometido todo el parenquima renal. Y en esta imagen de la derecha lo que quiero tratar de demostrar es que ellos tratan de meterse la masa tumoral dentro del sistema pielocalicial ureteral y pueden producir siembras a nivel del uréter y de la vejiga urinaria.
Otro ejemplo de carcinoma renal, vean que ustedes que la morfología es muy variable, pero todas reúnen como característica la coloración y la delimitación en la periferia. Acá tenemos áreas quísticas en un carcinoma renal de células claras. Es el tumor renal más frecuente en el adulto. Y desde el punto de vista histológico, lo que caracteriza es eso, las células claras, como ustedes ven, un citoplasma ópticamente vacío. Aquí tenemos el citoplasma, lo voy a tratar de delimitar y vean los núcleos pequeños centrales uniformes. A medida que los núcleos se hacen más pleomórficos, más atípicos, entonces cambia el comportamiento biológico de la lesión y se tornan más agresivos. Puede tener un componente sólido o un componente papilar como este que ustedes aprecian acá, con papilas, con un eje fibrovascular y un citoplasma mucho más rosado y un eosinófilo. Hay variaciones en cuanto al aspecto histológico. Los carcinomas cromófagos, como su nombre lo indica, el citoplasma se hace mucho más rosado, mucho más evidente en los núcleos pequeños, pero macroscópicamente vean que es una masa. Aquí tenemos el parénquima renal todavía conformado o bien definido. Aquí tenemos la masa tumoral que está comprometiendo la porción medial del riñón. Acá tenemos otra masa tumoral bien definida, bien delimitada, bien circunscrita, comprometiendo prácticamente el 80% del parénquima renal, tumores cromófagos. En la histología el citoplasma cambia un poquito, se hace mucho más rosado, mucho más eosinófilo, evidente, puede ser finamente granular y los núcleos ya se hacen un poquito más atípicos, pleomórficos, hipercromáticos, con variación en la forma y en el tamaño. Son más agresivos que los carcinomas renales de células claras, indudablemente. El carcinoma de los conductos colectores de Bellini, el aspecto macroscópico son tumores blancos, irregularmente circunscritos, poco definidos en la periferia, pueden ubicarse en uno de los polos, pero la ubicación más frecuente es en la zona media del parénquima renal. Y la histología cambia, aquí no vemos ya células claras, sino que vemos espacios semejando a los conductos colectores renales, de un carcinoma de los conductos colectores. Acá carcinoma de los conductos colectores, vean las células como se hacen más irregulares, más atipias y estos espacios semejando a los conductos colectores renales normales. Carcinoma sarcomatoide, y aquí se está modificando por completo la arquitectura renal, un tumor bastante agresivo, donde los núcleos que vemos aquí en la imagen, en la parte de la derecha, son más atípicos, más pleomórficos, más irregulares, que no semejan ninguna estructura del parénquima renal usual. Bien, con esto comentamos algo sobre los tumores renales y en la siguiente oportunidad, la sexta parte, vamos a hablar de las neoplasias de tipo urotelial.